Buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos una vez más con una nueva clase, una sesión. En esta ocasión vamos a ver el tema sobre la evaluación de las competencias, ¿no? Vamos a ver qué es una forma de evaluar en la actualidad. Entonces voy a compartir el material. Bien, entonces estamos viendo la evaluación de las competencias, o que se conoce como la evaluación basada en competencias, ¿no? Y lo que vemos es lo siguiente, no vamos a ver antes de eso que la evaluación o las competencias son catalogadas como las habilidades, las destrezas que uno pueda tener en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, sea el ámbito social, área científica, área biológica y todas las áreas que vemos en la parte educativa, hablando así, ¿no? Que habla de investigación. Entonces, y vemos cómo se evalúa en este caso, no cómo se va a evaluar mediante las competencias o la evaluación de las competencias. Y entonces vamos viendo que la evaluación de las competencias es una experiencia significativa de aprendizaje y formación. Como decimos, se determina lo que va a ver, lo que se va a ver acá son los logros y los aspectos a mejorar de una persona respecto a ciertos comportamientos, ¿no? Criterios, evidencias pertinentes en el marco del desempeño de esa persona realizando viendo cómo realiza las actividades, análisis, cómo resuelve ciertos problemas del contexto, ya sea en la área profesional, social, disciplinario, investigativo, como mencionamos hoy. Entonces, es eso lo que se va a ver, se va a ver con la evaluación de competencias. Entonces se tiene que ver la parte de la comprensión, digamos, en este caso se considera, ¿qué es lo que se considera en la evaluación de competencias? Es el ser, el saber, el conocer, el saber hacer y el saber convivir. A veces en un principio solamente se manejaba el ser, el saber conocer y saber hacer. Y ahora también se va integrando la parte, el paradigma del saber convivir, ¿no? Y la evaluación de competencias se compone de las siguientes características. Vamos a ver cuáles son las características principales de la evaluación de las competencias. En primera instancia se basa en la actuación ante actividades y problemas de contexto, el cual se tiene presente en las diferentes evaluaciones. Dos, es un proceso dinámico, multidimensional, que implica considerar, digamos, diversos factores para comprender ciertamente el aprendizaje del estudiante, determinar logros, aspectos de mejorar, ¿no? Por ejemplo, los saberes previos, como hacemos para saber los saberes previos, hacemos siempre una evaluación diagnóstica, como se conoce, la competencia evaluada, las metas del estudiante y el contexto, ¿no? Se tiene en cuenta tanto el proceso como los resultados del aprendizaje, es decir, se considera el desempeño del estudiante y los resultados alcanzados finalmente, ¿no? Lo que se evalúa, lo que se ve en la parte de las competencias es el desempeño, el actuar, el accionar del estudiante. Cuatro, la retroalimentación, que es muy importante, ¿no? Se hace considerando los criterios de una competencia determinada y la parte cuantitativa, a través de los niveles de desarrollo, de las competencias y ciertos porcentajes de logro. Lo que se hace acá es cuando se retroalimenta a los estudiantes para ver, digamos, los logros que ha podido conseguir en cuanto a su desempeño y si tiene que, tal vez no pudo, porque se puede conocer como competencias realizadas y no competencias. Entonces, ahí se ve o se tiene que ver qué es lo que tiene que mejorar, ¿no? Ver aspectos que debe mejorar en la competencia realizada. No se trata también de favorecer el proyecto ético de la vida, necesidades personales, fines y de los estudiantes, ¿no? Favorecer un proyecto de vida, ante todo. Se reconocen las potencialidades, las inteligencias múltiples y las zonas de desarrollo próximo de cada estudiante, ¿no?
Como hemos dicho hoy en día, ya se habla no solamente de una inteligencia, sino de inteligencias múltiples en varias áreas que habíamos mencionado anteriormente, que vemos, tenemos, por ejemplo, puede haber la inteligencia musical, inteligencia lógico-matemática, relacionada con diferentes áreas que va específicamente en cada estudiante, en cada persona, siempre va a haber o se va a ver que hay una inteligencia más desarrollada que otra, ¿no? Entonces, esto se puede ver como una competencia que el estudiante puede tener, ¿sí? También se busca que la valoración del aprendizaje sea un proceso primordialmente intersubjetivo, aunque también se considera intersubjetivo en cuanto a las autoevaluaciones, ¿no? Cuando sabemos que las autoevaluaciones también es muy importante, no tanto del profesor o docente como del estudiante y los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Basada en criterios consensuados con otras personas a partir de los requerimientos del contexto, ya sea disciplinario, social y profesional. Y ocho, la evaluación de las competencias busca más bien elevar, ¿de acuerdo? Es el objetivo, es elevar la calidad de la educación en general porque permite identificar aspectos a mejorar en los estudiantes y establecer estrategias institucionales o fortalecer, digamos, tal vez, el desempeño que puede tener el estudiante en cierta competencia, ¿no? Asumir la evaluación de las competencias como un proceso de valoración implica considerar la evaluación más allá de un medio, ¿no? Para determinar el nivel de aprendizaje, buscar que sea una experiencia auténtica de aprendizaje, una formación integral. No solo, cuando hablamos de una formación integral, tiene que ver no solamente la parte teórica, sino la práctica, tiene que ver la parte psicológica, la parte biológica, entonces tenga mínimo de características siguientes. Entonces, lo que vemos es un posibilitar, digamos, que los estudiantes participen en la planeación del proceso de evaluación con sus reflexiones, sugerencias, es donde ahí vemos que la educación es más participativa, ¿no? Para lo que se propone es revisar con ellos los criterios de evaluación, las evidencias, desde las evidencias en este caso se refiere más que todo a los materiales o las estrategias que se les pide a los estudiantes para que puedan hacer cierta actividad, ¿no? Y las matrices que se mantienen en cuenta durante el proceso educativo. Discutir con los estudiantes o hacer un debate sobre la pertinencia de un determinado proceso de evaluación, ¿no? Para que ellos se formen un criterio del mismo y brinden sugerencias de cómo mejorar. ¿No? Entonces, ver, digamos, si en el proceso de evaluación, en este caso de aprendizaje, que se está realizando una actividad, el plan de trabajo, todo eso que se ha planteado, se debe ver, digamos, o desarrollar un criterio de que el mismo brinde sugerencias de mejorar, digamos que hay algo que mejora, tal vez hay actividades que tal vez no son acordes a las habilidades que pueda tener el estudiante, entonces, de acuerdo a eso se vea sugerencias hacia una participación con el estudiante más, ¿no? Pidiendo sugerencias, ideas que el estudiante más pueda dar. Solicitar a los estudiantes sugerencias para planificar las evidencias de aprendizaje, es decir, qué actividades les parecería a los estudiantes más cómodos para evaluar, ¿no? Para realizar una actividad, ¿no? Como dice aquí, podría pedir que se realice un instrumento de evaluación, ¿no? Esto sería más tomando como una experiencia, evaluación pendiente y significativa, ¿no? Para eso, construir así un instrumento que requiera actitudes y conocimientos determinados, ¿no? A eso vamos viendo la participación de ambos, docente, estudiante. Orientar a los estudiantes para que reflexionen a partir de las experiencias de evaluación realizadas, ¿no? Que se busque y detecten áreas en las cuales deben mejorar, ¿no? Luego implementen acciones efectivas de cambio, es decir, tal vez algunas competencias que no tengan o si, falte, digamos, alguna fortalecer, orientar en esas áreas, entonces eso de acuerdo al estudiante y cómo el estudiante pueda ver cómo, de qué manera pueda tener un mejor aprendizaje si hay algún área que no está pudiendo eh, responder, entonces ver la forma, ¿no? Y ver tal vez el proceso de evaluación de aprendizaje constituye entonces la máxima expresión, en este caso la metacognición, se ve más allá de un simple conocimiento, ¿no? Entonces va
un criterio de evaluación y tiene con procesos de valoración. Es lo que se hace es valoración de la evaluación. ¿Sí? La evaluación de las competencias constituye un nuevo paradigma hoy en día, ¿no? Es algo que tal vez ha dejado de lado a la evaluación tradicional, ¿no? Que solamente se tomaba en cuenta, solo tomaba en cuenta la parte teórica y la metodología y nada más, ¿no? Ahí solamente se centraba en eso, pero ahora ya no. Entonces hay, por ejemplo, otras opciones, o en este caso, la evaluación por competencias toma en cuenta los siguientes detalles, pues en el ámbito son muchos y diversos los cambios e innovaciones en el enfoque que se propone. Por ejemplo, empezar a planificar el aprendizaje no por contenidos ni por actividades didácticas, sino por la misma evaluación, ¿no? Que la primera, por favor, les rogaría que puedan silenciar sus micrófonos, ¿no? Por favor. Ya. Entonces, no por los contenidos, sino la idea acá de la evaluación, o sea, ya es más, aparte de que sea una planificación y actividades, también ver la evaluación, ya que la primera tarea de estar en un módulo o en una institución educativa es determinar tal vez competencias que se van a formar, ¿no? Eh, por eso es que es pertinente, o sea, para esto, siempre hacer tal vez una evaluación diagnóstica para ver, de acuerdo a la evaluación que se ha hecho, qué conocimientos previos tienen los estudiantes y de acuerdo a eso planificar las actividades didácticas que se van a usar, ¿sí? Ello implica tal vez definir niveles de desarrollo, de idoneidad y criterios de desempeño, así como la matriz de evaluación, que lo vamos a ver más adelante como un ejemplo, ¿no? Otro cambio importante consiste en que la evaluación deja ahora de centrarse solamente en aspectos muy puntuales, ¿no? De los contenidos y pasa a considerar más el desempeño de su integralidad ante actividades, problemas contextualizados y con sentido para los estudiantes, ¿no? La implementación de procesos de evaluación de las competencias es una experiencia altamente significativa para los estudiantes, que no pasa inadvertido en una institución, ni mucho menos en un módulo, ¿no? Sobre todo entre estudiantes han estado en procesos de aprendizaje con métodos de evaluación focalizados y contenidos y no en competencias. Entonces, ahora lo que viene es más, digamos, implementar o concentrarse más el aprendizaje en una competencia o una habilidad que el estudiante pueda desempeñar de mejor manera. Tres, ¿no? Pero el cambio no solo en docentes y estudiantes, entonces es también un cambio institucional. Es decir, cuando ya se habla de competencias, tiene que ver ya tal vez hacer una eh, de estructuración a través de las mallas curriculares, el diseño curricular de una institución como va a ser, digamos, la enseñanza ya hoy por competencias desde ya, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta de que es un cambio ya más o menos de paradigma que va más allá de idear nuevas palabras, ¿no? En lo institucional, la evaluación refleja en una nueva forma de dar seguimiento al aprendizaje, ¿no? De los estudiantes, llevando un informe completo de las competencias que cada estudiante cursa, digamos, en un módulo o una institución con el correspondiente nivel de desarrollo de idoneidad alcanzado. No se puede ser cumplido, digamos, de acuerdo a las evidencias que se ha presentado, mostrando logros, aspectos a mejorar, tal vez porque no siempre sabemos que no todo es 100% que van, que cumplen, sino tal vez va y siempre va a haber aspectos que tienen que mejorar, ¿no? Y en forma para, hay que evaluar también competencias también en los docentes, ¿no? Docentes y en el personal administrativo y en los directivos para que el cambio y la mejora sean sistémicos, ¿sí? O sea, se habla ahora de una educación sistémica de acuerdo a las competencias que se va a llevar, ¿no? En cada institución. Y cuatro, asimismo, el cambio de paradigma que representa la evaluación de las competencias trasciende la institución educativa para llegar a la sociedad, ¿no? Es decir, que hay un cambio total, ¿no? En las organizaciones sociales, organizaciones empresariales, porque comienzan a egresar de las instituciones educativas ya personas con un alto conocimiento de sus competencias. Es porque se ha hecho un cambio a partir de un diseño curricular, de una estrategia didáctica
o evidencias, entonces ya se habla ahora de una evaluación por competencias, ¿no? Comprometidas ya con el aprendizaje, mejoramiento continuo, proyectarse alcanzar resultados cada vez más altos, ¿no? Y una acreditación que tal vez de una manera va a ayudar mucho a una institución educativa, ¿no? Una acreditación académica. La evaluación en sí, por competencias, consiste entonces en una valoración, como dice, sistémica del desempeño de los estudiantes, ¿sí? Por medio de la comparación entre los criterios y las evidencias que muestran el grado de dominio, ¿ya? O sea, puede poner en tono a la actuación, ante problemas pertinentes del contexto, ver, digamos, de acuerdo al contexto, manejar o fortalecer ciertas competencias de los estudiantes. La evaluación tradicional, vamos a ver por qué tal vez ahora antes se caracterizó, caracteriza la evaluación tradicional los siguientes aspectos, ¿no? Los parámetros son establecidos por el docente, ¿no? Sin tomar en cuenta criterios académicos y profesionales. Dos, se brinda notas cuantitativas sin criterios claros de las que justifiquen, es decir, tal vez no se toma mucho en la evaluación tradicional la parte cualitativa, sino más que todo la cuantitativa. Y generalmente se hacen con el fin de determinar quiénes aprueban o reprueban en una asignatura, sin enfocar la evaluación al aprendizaje y el mejoramiento continuo, ¿no? Y es lo contrario que vemos en la evaluación de competencias, es que ahí es lo contrario, ¿no? Lo que se Ver eso, enfoca es el para un poco mejoramiento que te continuo. aliviane también, porque la verdad es que está pagando más. Entonces, Lograría que puedan silenciar su micrófono, por favor, si vuelven a salir o entrar a la clase. Tienden a centrarse más en debilidades, ¿no? O sea, en la evaluación tradicional, más en las debilidades y errores que en los logros, ¿no? O sea, castigando los errores, no asumiéndolos como un motor esencial de aprendizaje y de formación. Entonces, en la evaluación de las competencias es lo contrario, lo que nos centramos más es en los logros, ¿no? Viendo los logros y de acuerdo a eso fortalecer más los logros que tenga la competencia que el estudiante pueda tener, ni no tanto así en los errores, ¿no? Y si hay algunos de lo que se hace es mejorar, pero mientras que en una evaluación tradicional no, tal vez no se va a eso, no hay la retroalimentación que debería haber, a lo contrario de la evaluación basada en las competencias, ¿sí? No, es establecida por el docente sin tener en cuenta la valoración y participación de los estudiantes. Como hace rato yo había mencionado que la evaluación de las competencias es ahora más participativa, tanto de estudiantes como docentes son los que participan, hacen una valoración de que si la evaluación que el docente va a dar está acorde a la competencia o al desempeño que puedan tener los estudiantes, o sea, es decir, que el docente pide como sugerencia, ¿no? Los estudiantes, ¿qué más se puede evaluar y cómo quisieran que sean evaluados, digamos, por ejemplo, ¿no? Pero mientras que en la tradicional no se toma en cuenta la participación de los estudiantes, ni sugerencias, ¿no? Seis, son escasas las oportunidades para el automejoramiento, ¿sí? Pues los resultados de las pruebas de evaluación son definitivas sin posibilidad de corrección o mejora, ¿sí? Muchas veces se tiende a asumir la evaluación como un instrumento de control y selección externa, ¿sí? Entonces, es un instrumento más que todo de control, no tanto sí, de que sí ha sido, digamos, una evaluación, porque en la evaluación de las competencias también se toma en cuenta la parte de la persona, la parte emocional, pero mientras que en la tradicional no, ¿no? Solamente es un instrumento de seleccionar y es blanco o negro y punto, ¿no? No va más allá. Se tiende a centrar en los estudiantes de manera individual, no sin tomar en cuenta que la evaluación del aprendizaje debe contribuir a mejorar el currículo, las estrategias docentes y los recursos institucionales educativos. Entonces, solamente se centra en el estudiante, no importa si el currículo estaba bien o estaba acorde al estudiante, no importa, digamos, los recursos que tenga el estudiante, solamente le interesa el estudiante y nada más, ¿sí? Mientras que en
La evaluación de las competencias es lo contrario. Ahí se va a evaluar, es integral la evaluación, tanto individual como grupal, tanto a docentes, cómo van las estrategias del docente, si hay que mejorar a través del diseño curricular o los recursos a través de las instituciones tienen falencias, entonces hay que ver y mejorar esos aspectos, ¿no? Por lo tanto, el propósito, ¿no?, de la evaluación de las competencias es determinar los logros progresivos de los estudiantes en el aprendizaje de una o varias competencias esperadas en cierto espacio educativo acorde con un claro perfil, ¿no?, de egreso de un programa. La idea es de un egreso de programa académico que permita definir el nivel de aprendizaje de dichas competencias, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Que lo que se pretende con esta evaluación de este tema es que el estudiante haya tenido un progreso en sus aprendizaje y de acuerdo a la competencia o que se haya fortalecido la competencia que el estudiante pueda presentar en cierta área. ¿No? El logro del propósito anterior implica que la evaluación sea un proceso que tenga una base de autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación que habíamos mencionado en la anterior clase, ¿no? Y como ven acá es algo muy importante que maneja la evaluación de competencias. Así, el fin esencial de la evaluación de las competencias es determinar cómo se forman estas en los estudiantes a lo largo de un programa educativo. Y al término de un programa educativo es necesario entregar, digamos, ¿no?, a los estudiantes un informe de sus competencias que les permita acreditar el aprendizaje alcanzado. Ahora vamos a ver los principios básicos de la evaluación de las competencias, ¿no? Son 7 principios. En este caso vamos a poner el principio 1, que en este caso se lleva a cabo. Lo que nos habla al principio es que la evaluación se debe llevar a cabo para tomar decisiones que mejoren y aumenten el grado de idoneidad. Este es el principio esencial de la formación basada en competencias, ¿no? La evaluación siempre se lleva a cabo independientemente del fin, ¿no?, ya sea diagnóstica, formativa, para promocionar o certificar, ¿no?, o del contexto en el cual se puede efectuar, a fin de generar información que permita tomar decisiones, ¿no? Y respecto a eso, se vea cómo la persona se va a desempeñar en cierta actividad o cómo va a resolver un determinado problema que se le pueda presentar y pueda mejorar, tal vez, ¿no?, si no lo hizo la primera. La evaluación de las competencias no se puede mover en los dos únicos extremos que son el de competentes o la uno competentes. Bueno, pues el estado de competencia tiene varios grados y tal reconocimiento es fundamental para soportar los procesos de formación en tanto que requiera conocer con claridad, ¿no?, el estado y el estudiante pueda tener un apoyo y apoyar su formación, ¿sí? Al principio nos dije que la evaluación se realiza tomando en cuenta el contexto profesional, disciplinario, social e investigativo, ¿no? La evaluación se planea y ejecuta buscando que esté contextualizada en los campos personal, social y disciplinar, ¿sí?, ocupacional, laboral y ambiental, tal vez. Entonces, y sea continuo, o sea, puede ser también en ciclos educativos, ya sea en la educación básica, media, técnica, superior y continua, ¿no?, lo cual debe llevarse a cabo mediante actividades y problemas que tenga pertinencia para que haya un mayor grado de implicancia del estudiante, ¿no? De esta manera se debe privilegiar estrategias de evaluación, ¿no?, que puedan ser empleadas de mejor manera para el campo profesional. Lo que interesa acá es que se debe manejar o se debe determinar más que todo el proceso de aprendizaje del estudiante en 3 aspectos, ¿no? En lo actitudinal, las actitudes que el estudiante puede tener, lo cognitivo, que el estudiante pueda tener conocimientos, percepción de lo que está aprendiendo, manejar tal vez los procesos psicológicos, y lo actuacional es la forma de cómo va a desempeñar el estudiante cierta competencia que se le tenga que presentar, ¿no? Y lo cual requiere, por ejemplo, ¿qué estrategias? Por ejemplo, las estrategias de diarios personales, observación de comportamiento, cómo el estudiante va a manejar ciertas competencias en cuanto a comportamiento, que es lo actitudinal.
Principio 3, ¿no? La evaluación de competencias se basa esencialmente en el desempeño, ¿no? La parte importante es el desempeño, la parte actitudinal, ¿no? Es una de las principales razones para consolidar las evaluaciones con base en competencias. ¿No? El tipo de evaluación privilegia el desempeño del estudiante, ¿no? Ante actividades reales o simuladas, ¿no? Propias del contexto. Entonces es ahí donde la ejecución es muy importante, ¿no? Donde debe determinarse las dimensiones cognitivas, los conocimientos básicos para comunicarte. Si vamos a ver como un ejemplo, digamos, por ejemplo, ahorita se nos ocurre el desarrollo de competencia de la comunicación oral en los estudiantes. Entonces, ¿cómo se ejecuta eso? Mediante tres dimensiones. Dimensión cognitiva, que es los conocimientos básicos de comunicarse en forma idónea en el plano oral, actuacional, de manera cómo actúa, cómo se desenvuelve, y actitudinal, la motivación, el esfuerzo y la entrega, la búsqueda de la calidad de la actuación, ¿no? Entonces, en esos tres aspectos debe manejarse, en este caso, como estamos poniendo como un ejemplo, la competencia de la comunicación oral, ¿sí? Y el principio 4, que es la evaluación, también es para el docente y la misma administración, ¿no? Si en un principio nos decía que es solamente el estudiante, ahora vemos que también es el docente y la administración de la universidad o institución educativa. Cuando se evalúa a los estudiantes con respecto al desarrollo de sus competencias, también se debe tener información cómo es el desarrollo del docente, cómo es el desarrollo de la institución, ¿sí? Y la información solo es para ellos, sino también para los docentes. Si hay una retroalimentación, también debe ser para tanto la administración de la universidad o institución educativa como también para los docentes. Determinar si las estrategias docentes, los recursos y planos formativos están favoreciendo el desarrollo de las competencias o no, ¿no? Entonces, se dirige, ¿no? La evaluación también. Podríamos verlo como decía, una evaluación sistémica. La evaluación de las competencias puede entonces debe servir al docente como retroalimentación. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de los procesos didácticos, ¿no? Para mejorar su plan de trabajo, para su malla curricular de la institución, ¿no? Entonces, los recursos con los cuales no puede contar. Entonces, el obtener determinación acerca de cómo se está llevando a cabo la mediación pedagógica, ¿no? Lo cual puede posibilitar la detección de dificultades para ver qué dificultades a veces está teniendo y qué es lo que se debe mejorar, ¿no? Mejorar tal vez sacar los cursos, en cuanto vemos la valoración de los estudiantes, metodología de evaluación de los programas formativos. Me parece nocivo la retroalimentación. Principio 5, ¿no? La evaluación desde el enfoque competencial, ¿no? Integra lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? En la evaluación de las competencias se trasciende la discusión que tradicionalmente ha habido en torno al criterio, que cuestiona si la evaluación debe privilegiar una perspectiva cualitativa, ¿no? Entonces vemos acá que es muy importante no solamente lo cuantitativo, sino también va inmerso lo cualitativo, ¿no? Porque lo que nos dice es que con lo cualitativo o cuantitativo no, pues no, con palabras no se puede medir y con números no se puede comprender ni explicar, ¿sí? De esta forma se llega a la concepción de la evaluación como cual y cuantitativa, ¿no? Entonces, ya que se parte de criterios de evaluación y evidencias para llegar al establecimiento de niveles de desarrollo en las competencias. Y el principio 6, ¿no? Participación de los estudiantes en el establecimiento de estrategias de valoración. El éxito de los procesos de valoración de competencias depende del grado que los estudiantes los asuman como válidos, ¿no? Entonces acá el fin es mejorar, implementar dicho proceso dentro de un curso determinado, teniendo como referencia las competencias a desarrollar con sus respectivos criterios, saberes, rangos, evidencias. Y por último, el principio 7, ¿no? La evaluación en este caso debe acompañar todo proceso formativo,
todo proceso debe tener en cuenta la evaluación con el fin de determinar los logros de aprendizaje, mejorar así como el grado de calidad y pertinencia, tal vez tener tal vez actividades realizadas, de ahí que muchas estrategias no te hacen en sí mismas estrategias de evaluación, en tanto que brindan información acerca de la formación de los estudiantes, ¿no? Entonces, como vemos acá, debe ser toda evaluación formativa. De esta manera, la evaluación de competencias no se concibe como un ente independiente en proceso formativo, sino como un componente clave, ¿no? Clave para donde se aprende. A veces no sería posible si no hay una retroalimentación, por ejemplo, ¿no? Relacionada con el grado de desarrollo de las competencias, ¿sí? Entonces continuamos, por favor. Seguimos con la evaluación según quienes participan. Entonces, de acuerdo a la evaluación desde el enfoque competencial, toma en cuenta tres dimensiones que ya en su momento lo habíamos visto, que es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, ¿sí? Esto se hace tanto en los estudiantes como en la misma evaluación de los docentes y de la institución, ¿no? Entonces, la autoevaluación habíamos visto la anterior vez, que como su nombre lo indica, se realiza por el estudiante mismo con pautas entregadas por el facilitador, ¿no? Mediador docente, ¿no? Al respecto, es de mucha utilidad elaborar cuestionarios con ítems cualitativos, cuantitativos, para que el estudiante valore la formación de sus competencias, ¿no? Los cuales pueden ser autoaplicados al inicio y al final, ¿no? ¿Y cuáles son las recomendaciones para que se haga ese tipo de evaluación? Uno, la autoevaluación también se aprende y los estudiantes deben ejercitarse en esta práctica. Los docentes deben enseñarle a los estudiantes a autoevaluarse buscando que tomen conciencia por sí mismos de sus logros, errores, aspectos para mejorar durante el aprendizaje de las competencias. Es decir, que le hagan que tomen conciencia de que deben ser, digamos, honestos a evaluarse no solamente lo que es bueno, sino también lo que está mal y lo que se debe mejorar, ¿no? También es importante que los estudiantes evalúen tanto las estrategias como los instrumentos de evaluación, ¿no? Con el fin de que aporten su experiencia en torno al mejoramiento de su calidad, ¿no? Y la coevaluación, este tipo de evaluación consiste en el proceso por medio de los cual los compañeros del grupo evalúan a un estudiante, ¿no? A un estudiante en particular con respecto a la presentación de evidencias teniendo como base ciertos criterios y propiedades de calidad. En este sentido, la evaluación puede trascender opinión de los pares, en este caso compañeros, sobre las actividades de actuación y producto de un estudiante. No es donde los mismos compañeros pueden evaluar a su compañero y decir si está mal o está, o que debe mejorar, ¿no? La evaluación puede ser un juicio sobre logros y aspectos a mejorar, ¿no? A mejorar, más que todo, y con criterios consensuados. La heteroevaluación, ¿no? Es el facilitador del proceso de aprendizaje, es decir, el docente lleva a cabo la heteroevaluación, consiste en un juicio sobre las características del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Señalando fortalezas y aspectos a mejorar. Tienen como base la observación general, el desempeño, las sesiones de aprendizaje, evidencias específicas. Esto es especialmente relevante en los casos de promoción y certificación, ¿no? En los cuales los docentes tienen que tomar decisiones respecto a los estudiantes y puedan ser promovidos a un grado superior.
y ver tal vez las competencias, y acreditar tal vez las competencias para que haya un desempeño a nivel profesional. La metodología general de la evaluación de las competencias. Ahí está el hilo, ¿no? A continuación, Ah, vamos a ahí ver está el hilo, ¿no? ¿Qué pasó? El hilo, ¿dónde está? Había una aguja en el hilo. rogaría que puedan silenciar sus micrófonos, por favor. Gracias. Identificar y comprender la competencia que se pretende evaluar. ¿No? Las competencias son actuaciones, digamos, integrales con idoneidad y compromiso ético, ¿no? Ante procesos y problemas de un contexto determinado. Para eso se identifica el estudio de primero haces un estudio del contexto para definir qué problemas actuales y futuros puede haber y en base a eso determina ciertas competencias a formar, ¿no? Somete a un análisis con estudiantes, profesores, directivos, representantes de organizaciones externas relacionadas con el programa, ¿no? De modo que intervengan en distintos actores en el proceso. Sí. Las competencias se identifican en el enfoque socioformativo, por ejemplo, ¿no? Con un verbo de desempeño, un objeto conceptual, una finalidad y una condición de referencia calidad. Se puede agregar otros elementos que ayuden, por ejemplo, los valores, medios, ¿no? Con el fin de orientar a la evaluación hacia el desempeño y el reto de aprendizaje, ¿no? No, estos problemas se pueden establecer bien como base en el estudio del contexto académico, en el contexto social, profesional e investigativo. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo, ¿no? De identificación de la competencia a evaluar, ¿no? Un verbo de planificar, ejecutar y evaluar. El objeto conceptual es un proyecto de investigación. ¿Y cuál es la finalidad? De resolver problemas relevantes del contexto, ¿sí? Condición de referencia calidad de marcos de compromiso ético acorde con el estado de arte, los retos del contexto, el trabajo en equipo y en red, ¿no? Una determinada metodología de realización para realizar el proyecto, ¿no? Entonces, así la competencia queda como planificar, ejecutar, evaluar proyectos de investigación para resolver problemas del contexto, ¿no? De marco de compromiso y todo. Entonces, esto es una forma, es un eh, cuadro, un ejemplo, cómo se puede identificar una competencia evaluar, ¿sí? Estamos ahorita, el objetivo aquí es un proyecto de investigación para mejorar problemas de un determinado contexto. Proceso de evaluación a llevar a cabo se determina considerando los tipos, finalidades y participación de la evaluación. No, los tipos de evaluación, ¿no? Que ya hemos visto en un principio, que son evaluación de diagnósticos hacia el inicio del proceso, evaluación formativa se hace durante el proceso, no implica acreditación académica de las competencias. La finalidad, evaluación de promoción, busca determinar el nivel de dominio alcanzado de una competencia por el estudiante. Evaluación de acreditación se hace al final de un módulo para conocer las competencias de los estudiantes en un nivel determinado, ¿no? Y evaluación de certificación se hace para certificar las competencias por parte de organizaciones competentes para ello, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la finalidad. Evaluación atendiendo a quién participa en el proceso, que hace rato lo habíamos visto, que era la autoevaluación, lo hace el propio estudiante, coevaluación lo hacen los pares, compañeros, y interevaluación lo hace el docente o personas externas, ¿sí? Criterios que se puede llevar a la metodología de evaluación de las competencias son las pautas o parámetros que se dan cuenta de la competencia y posibilitan valorarla de acuerdo con los retos de contexto social, laboral, profesional, ¿no? Actuales y futuros. Los criterios de desempeño permiten determinar cuándo la actuación de la persona es idónea en determinadas áreas y cuándo no lo es, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer esos criterios? ¿No? Los criterios deben ser sometidos al análisis público de los estudiantes, otros colegas o profesionales. Esto contribuye a proporcionar la validez del contenido de la evaluación, ¿sí? Es importante que el criterio sea concreto, que vaya a punto.
se sugiere que los criterios permitan evaluar los aspectos esenciales del desempeño, más que todo el desempeño, y no se limiten al abordaje de todos los detalles de la competencia, solamente cómo fue el desempeño, ¿sí? Es importante también que los criterios se refieran a los grandes fases de competencia en los que respecta a la planeación, ejecución y evaluación. Se recomienda también que los criterios aborden los diferentes saberes de competencia. El saber hacer incluye el saber convivir, el saber conocer y el saber hacer. Las evidencias, ¿no? Las evidencias, como ya habíamos hablado mucho de evidencias, son pruebas concretas y tangibles que se está aprendiendo una competencia. Se evalúa con base en los criterios y es necesario valorarla de forma integral, ¿no? Independiente. Esto significa que cada evidencia se valora considerando las demás evidencias y no por separado. Hay evidencias que de desempeño, de conocimiento y de producto, ¿no? De desempeño puede ser relacionado con el saber hacer, puede ser una actividad, hacer, digamos, no sé, un portafolios o un mapa conceptual, dependiendo, ¿no? Conocimiento tiene que ver con la parte de lectura, todo eso. Y el producto al final de eso se pide cuál es el resultado, ¿no? De acuerdo a las actividades que se quieren, actividades, el material y el producto, el resultado. Las recomendaciones. Analizar los criterios y determinar qué evidencias se requieren para evaluar dichos criterios. Las evidencias pueden ser una o varias, ¿no? Se busca determinar las evidencias centrales acordes a los criterios establecidos. Es importante someter a las evidencias establecidas al análisis público de los estudiantes, de colegas y profesionales. Y indicadores por nivel de dominio, que es otro punto importante en la metodología, ¿no? Los indicadores son señales que muestran el nivel de dominio en el cual se desarrolla una competencia a partir de los criterios. No, para cada criterio se desarrolla un indicador y las dimensiones, ¿sí? Pasos. Son dos pasos que se sigue para hacer estos tipos de dominios. Por ejemplo, comprender los niveles de dominio en las competencias. En cada criterio, identificar los indicadores de los niveles de dominio considerando las evidencias. Y con el fin de evaluar el proceso de desarrollo de las competencias, se han establecido niveles de desarrollo o dominio que permiten establecer los logros en el aprendizaje, ¿no? O para intermedia o en el ciclo. Y a continuación vamos a ver, ¿no? Un modelo de desempeño, un cuadro, ¿no? Que tiene desempeño deceptivo, un desempeño creativo, innovador y estratégico, ¿no? Y ahí estamos viendo, ¿no? Es inicial receptivo, características o uno básico, ejemplo de gestión de proyectos, investigación, ¿no? Básico, autónomo, estratégico. Entonces, es un cuadro que nos indica cómo es el dominio de competencias, de acuerdo a los niveles, a las características de cada uno y el ejemplo de gestión de proyectos de investigación, que es un ejemplo de un tema, de una competencia en este caso, ¿sí? Ponderación y puntaje, ¿no? La ponderación consiste en asignarle un valor cuantitativo a los criterios indicadores respecto a su grado de contribución, que puede ser cuantitativo de 0% a 100%. Criterios de indicadores útiles para acreditar una competencia. En la matriz de planificación y evaluación se indican los criterios que vamos a ver a continuación. Un resumen de un cuadro, cómo es o cómo se maneja, ¿no? Y recomendaciones de evaluación, ¿no? Aquí se hacen recomendaciones en torno a la evaluación cuando consideran los siguientes criterios. Por ejemplo, recomendaciones sobre el uso de instrumentos complementarios a las evidencias y a la misma matriz. Recomendaciones en torno al cómo llevar a cabo la evaluación. Recomendaciones en torno a posibles evidencias alternativas, ¿no? La retroalimentación. Como ya había mencionado, es muy importante la retroalimentación, tanto en estudiantes y en docentes. ¿Para qué? Para mejorar ciertas actividades o ciertos desempeños que tal vez no han sido respondidas a un 100%. ¿No? Consiste en que el estudiante tenga claridad acerca de sus logros, aspectos a mejorar, que es lo más importante, puntaje y nivel de dominio en la competencia que están
manera involucra un proceso, un mejoramiento continuo, ¿no? En algunos casos se establecen condiciones o retos de aprendizaje que los estudiantes deben tomar en cuenta, ¿no? Los retos, puntos adicionales o quitar puntos. No, y ahora hay un ejemplo que les voy a mostrar que es con el método complejo matricial, por ejemplo, ¿sí? Ahí estamos viendo un cuadro que competencia evaluada es gestión de proyectos de investigación. La competencia, ¿no? Planificar, ejecutar proyectos de investigación para resolver problemas relevantes del contexto. El marco de compromiso ético, acorde al estado de arte, los retos de contexto, el trabajo en equipo y una determinada metodología realizando de la matriz. Acá es el tipo de evaluación, ¿no? Tipo evaluación diagnóstica y formativa. Fin de la evaluación, evaluación de acreditación. O sea, lo que aquí queremos es que la evaluación de acreditación se dé en una gestión de proyectos de investigación, que se acredite, digamos, ¿no? Ese proyecto, ¿sí? La evaluación de acuerdo a con quienes participan, lo que se va a manejar aquí, como vemos, como ya hemos visto, son 3 tipos de evaluaciones, será autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, pero en este ejemplo se está manejando solamente 2 tipos de evaluación de acuerdo a quién participa. Y vemos el criterio, argumento de diferentes componentes del concepto de investigación, ¿no? Dando cuenta de definición, clasificación, características centradas en ejemplificación, diferentes vinculación, y vamos ponderando cada cuadro, unos 5%, así está, llegar a un porcentaje total, ¿sí? Vamos a iniciar receptivos, tienen nociones de la investigación, ¿no? Y vamos un 1%, dependiendo de qué puntaje. Evidencia un mapa conceptual argumentando la actividad o concepto de investigación, ¿no? Y vamos con un 5%, nivel básico, describe el concepto de investigación con sus componentes, entonces vamos con 2% de acuerdo al puntaje que se está, que uno va categorizado, que uno va a elegir qué porcentaje se va a dar, digamos, a cierta área, ¿sí? Autónomo argumenta el concepto de investigación en el marco del desempeño profesional. Estratégico argumenta un concepto propio de la investigación científica en el marco del análisis epistemológico, ¿sí? Y recomendaciones, ¿no? Se podría emplear también otro tipo de mapa, por ejemplo, los mapas mentales, ¿sí? Entonces es un cuadro como que se puede manejar en cualquier competencia que quisieran manejar, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Identificar la forma de clases o varios problemas, planificar un proyecto, uno de los criterios, y vamos viendo las evidencias, informes de proyecto, informe de proyecto de investigación y todos los detalles que se van a, ¿sí? A ejecutar el proyecto, sistematizar la información aportada, presentar un informe final del proyecto, ¿no? Y ahí vamos a argumentar conceptualmente los resultados y vamos viendo la evidencia, informe final, registro del desempeño del proceso investigativo, da cuenta su actuación del valor, ¿no? Todos esos son los criterios y todos son los puntos que se van evaluando, y vamos viendo un 20% y vamos viendo y al final se hace desde toda la competencia investigativa cumple adecuadamente con el código de ética, lo que dice, ¿no? Se consensúa el no cumplimiento de algún aspecto, de quita todos los puntos alcanzados más lo que determina el comité. Entonces ahí vemos si se ha cumplido con todo o no. ¿No? La retroalimentación final, logros, aspectos a mejorar. Entonces es un ejemplo de un cuadro que se puede hacer para evaluar una competencia que quieran, ¿no? Evaluar. A continuación les voy a mostrar un video también sobre en sí qué son las evaluaciones por competencias y algunos detalles más que tal vez no se mencionó en las diapositivas. La evaluación del aprendizaje por competencias siempre ha estado en discusión. La evaluación de competencias constituye en la actualidad un reto frente a los propósitos de la formación en los diferentes niveles educativos. Pero, ¿qué significa? Es el proceso que conlleva la actuación integral de la persona, del ser humano, entre aprendizaje en el desarrollo de las competencias y la evaluación de estas. Pero entonces, ¿qué significa competencia?
se define como la capacidad que tiene una persona en la resolución de problemas aplicando los diferentes saberes, sus componentes: saber, conocer, saber ser, saber hacer en un contexto. Se puede ilustrar de la siguiente manera: su significado tiene un sentido en la relación de sus componentes: el saber como el conocimiento desarrollado, fortalecido; el saber hacer como las habilidades y la experiencia; el saber ser, el más importante, las actitudes, los intereses y los motivos. Todas estas en su relación entre saber ser y saber hacer y ser, mediado por la enseñanza de aprender haciendo, aprender a aprender haciendo. Entonces, ¿qué es evaluar? Es el reconocimiento del desempeño del estudiante, fundamentado en la actuación integral de la persona ante situaciones y problemas del contexto. O sea, el reconocimiento del desempeño. ¿Cómo se evidencia? Hay varios aspectos que le dan significado a la evaluación de competencias. Cuando el estudiante se enfrenta a diversas situaciones problemáticas, y es allí donde se recompilan evidencias a partir de los criterios señalados para que se pueda llegar a retroalimentar en procesos continuos de mejoramiento. Es decir, el papel que juega la evaluación en un proceso de aprendizaje, en un proceso formativo, es vital. La evaluación de competencias tiene carácter formativo o carácter sumativo. Se habla y se ha trabajado por muchos años dos conceptos: evaluación formativa y evaluación sumativa. La evaluación formativa busca potencializar los saberes y talentos de los estudiantes en cuanto a su desempeño. ¿Cómo lo puedo observar? ¿Cómo lo puedo verificar? ¿Cómo lo puede demostrar una persona? Por ejemplo, frente al desarrollo de productos en relación con un proyecto, pero específicamente debe responder a un problema real o caso. Puede ser la elaboración de un mapa, la construcción de un ensayo, la resolución de un problema, el planteamiento de un producto que puede ser físico, en la participación activa de un evento, puede ser en el momento que argumento, en el momento que potencializo mi pensamiento crítico. Otro ejemplo, una salida de campo. Y la evaluación sumativa tiene que ver con los resultados del desarrollo de las competencias. Esta sí ya es mucho más formal. Tiene que ver, por ejemplo, con la aplicación de una prueba escrita o de una entrevista evaluativa, o en otras palabras, en exámenes orales, donde se puede observar los diferentes niveles del desempeño del estudiante. Esta tiene que ver con un momento determinado. La evaluación formativa tiene que ver más con el proceso, y la evaluación sumativa está determinada en unos momentos específicos del proceso de aprendizaje. ¿Para qué evaluar? Podemos denotar muchos elementos, pero solamente anotamos: la evaluación por competencias fortalece el proceso de aprendizaje y la calidad de la formación. ¿Cómo voy a evaluar? He ahí el interrogante. Si tengo claridad en qué es evaluar, en qué es lo que evalúo, en para qué evalúo, cómo evaluar, puedo utilizar mis habilidades como docente o las habilidades de la persona que evalúa para definir o diseñar diferentes instrumentos. Por eso es necesario diseñar instrumentos precisos de evaluación de competencias basados en niveles de desempeño y los problemas del contexto. La actuación integral del proceso evaluativo busca que el estudiante resuelva problemas de manera autónoma para afrontar retos del mismo contexto, de situaciones reales, de las situaciones de vida. ¿Cómo voy a hacerlo? A través del diseño de instrumentos.
Es clave considerar tipos de evidencias. Hay muchas, pero los tipos de evidencia y en sí como las características que debe tener es que todas deben ser objetivas, observables, medibles, transparentes, y habría que determinar otras características, pero es importante estas porque hacen que los instrumentos a aplicar sean válidos y confiables. Se pueden definir metodologías para evaluar competencias. Si hablábamos de 3 componentes, los podemos determinar de la siguiente manera. Si yo hablo de conocimiento y saber conocer, tiene que ir relacionado con saber hacer y con saber ser. Si hablo de conocimiento y saber conocer, yo puedo elaborar pruebas escritas cerradas, que no quiere decir que no tenga que ver con saber hacer o saber ser. Pruebas escritas cerradas, pruebas escritas abiertas, pruebas orales, ensayos, controles de lectura. Esas tienen que ver más con lo sumativo. Miremos el saber hacer y el saber ser, que es el proceso, aunque también pueden ser formativas. Audios, videos, testimonios, registros de observaciones, ensayos, argumentaciones, diferentes tipos de escritos, uso de mapas, representaciones gráficas, intervenciones en procesos. El saber ser tiene que ver con la actitud y el interés y la pasión que el estudiante tenga por ese conocimiento. Entonces, ¿cómo registro la actitud? Pruebas de actitudes, autovaloración. Aquí entra muchísimo el tema de la autoevaluación, de la coevaluación. La retroalimentación es clave dentro del proceso porque esa retroalimentación tiene que partir de lo positivo para describir las situaciones a mejorar. Productos de las metodologías, los hay mucho, pues empezando, si decimos las pruebas escritas, no es un mito que hoy todavía utilicemos las pruebas escritas. Lo que pasa es que hay que saberlas elaborar. Ya no evalúan contenidos, conocimientos de memoria, sino el conocimiento contextualizado. Entonces yo puedo tener un producto, prueba escrita, pero de productos en la parte formativa puedo tener proyectos, informes finales, presentación de esos proyectos, sustentación del informe final, objetos, productos que sean tangibles, creaciones, ya tiene que ver con creatividad e innovación también, productos de diseño, productos que haya inventado, inventos, servicios prestados, informes de investigación y todo tipo de producto que tenga que ver con los criterios que voy a utilizar y con la metodología que voy a evaluar. Si yo voy a evaluar un ensayo, o voy a evaluar un taller, o voy a evaluar un momento determinado, tengo que buscar de qué manera voy a evidenciar y cuáles son los criterios que establezco para poder evaluar. Entonces, generalmente el profesor dice, yo evalúo a través de pruebas, sí, de pruebas, pero ¿qué tipo de pruebas? Evalúo el producto, puede ser un resultado de un proyecto en creación de un objeto. Entonces hay que sustentarlo. La presentación de un debate, circunstancias que la persona en su vida social, en su vida personal como profesional, tenga que ver con el desarrollo de las competencias y de lo que aprendió. Entonces, esos procesos, esos tipos de evaluaciones son sumativas y formativas. Pero hay algo fundamental que es definir los criterios. ¿Cómo se definen los criterios? Hay diferentes formas, pero enunciemos solamente unos básicos. La rúbrica. La rúbrica define criterios con los que se va a evaluar a la persona competente. Tiene que ver con los niveles establecidos frente a los criterios evaluados, es decir, si lo tiene o no lo tiene y qué le falta para mejorar. Los mapas de aprendizaje son una creación
la mejora continua pasando de un nivel de dominio a otro. Entonces, el mapa de aprendizaje también determina la competencia y el criterio, pero cuando dice mapa de aprendizaje tiene que ver con el dominio que tiene la persona frente a su desempeño. Entonces habla de preformal, resolutivo, autónomo y estratégico. Es bien importante. Ahora bien, finalmente, la evaluación del aprendizaje por competencias es un punto de partida, no necesariamente un punto de llegada. Es decir, cuando yo desarrollo, planteo mi proceso formativo teniendo en cuenta lo que trabajo, responder a un problema del contexto, tengo que pensar primero en la evaluación, porque debe ir unido, porque es un proceso que está mediado específicamente con el aprendizaje. Finalizando y en consecuencia de todo lo que hemos dicho en este video, planteo el pensamiento de Simón Rodríguez, que ojalá lo pudiéramos aplicar. Lo que no se hace sentir no se entiende, lo que no se entiende no interesa. Aprende a pensar para que puedas llegar a soñar. Bueno, buenas noches. Ya acabamos con la clase de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, porque ya se va a cortar también. Como les dije, ya se tuvo un problema con el Zoom y estoy ahorita con mi personal. Es un momento de que ahorita lo hagan las preguntas, algunas dudas que tuvieran, ya para cesar con la clase. Dice, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Dice, más que todo, quería pedirle un favor. Sí. Hasta el anterior viernes nos dio la tarea para subir el anterior módulo y no pude hacerlo. No sé si puede darnos el plazo hasta el miércoles, por favor, licenciada. Ya, voy a hacer lo siguiente. Sí, muchos me dijeron que no, que tuvieron problemas en su uno porque es un poco pesado. Lo puedes subir a Drive está bien hasta miércoles más, no, porque tengo que revisar luego, hasta el miércoles. Voy a mandar mi correo electrónico al grupo para que lo puedan subir los que no pudieron o tuvieron problemas de subirlo a la plataforma, entonces me lo comparten a Drive y a mi correo. Entonces eso es lo que voy a hacer, no hay problema por eso. Muchas gracias, dice. ¿Alguna otra pregunta? O cerramos la clase de hoy. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Quería pedirle por favor el video que compartió, la última parte no se pudo entender bien, no sé si lo puede pasar a la plataforma, por favor. Sí, no se preocupe. Si los videos que comparto en las diapositivas los subo a la plataforma, lo voy a subir. No se preocupe. Bueno, entonces que tengan un... Disculpe, Sí, sí, sí. buenas noches, Buenas una noches. consulta. Sí, sí. En en el video se ha visto esto de la matriz de evaluación, donde muestra una ponderación y los logros de los aspectos de mejora y habla, por ejemplo, de la evaluación, coevaluación, de la heteroevaluación. Hay una casilla al lado que describe, digamos, bueno, para estos tres elementos, cuál ha sido, digamos, su evaluación cualitativa. Pero puedo notar que en esta evaluación, por ejemplo, dice, tuvo mucha motivación con todos los trabajos realizados, ¿no? Mi pregunta es que si o el utilizar mucho, poco, no es que, bueno, nos permitiría, digamos, utilizar como una especie de juicio de valor del aprendizaje que tiene el estudiante.
La pregunta es si se puede utilizar ese tipo de juicio, me dice. Exacto. En la parte, Sí. sí, la evaluación cualitativa, bueno, no se usaba mucho más, es la cuantitativa, pero hoy en día se usa más que todo juicio, hay que tener mucho cuidado para usar tal vez los juicios de valor, ¿no? La idea es hacer una evaluación, una evaluación, la parte más que todo constructiva, no tanto así destructiva, porque muchas veces antes se manejaba mucho, ¿no? Si hacía un juicio más a los estudiantes de manera negativa, pero hoy en día es más que todo de manera positiva, motivando de mejorar ciertos aspectos que necesitan mejorar en su desempeño, ¿no? Eso se ha cambiado. Hoy en día se lo ve más que un juicio de valor, más como una parte más positiva, ya no tan negativa. A eso va la parte de la evaluación por competencia, ¿no? Evaluar más que todo el desempeño y hacer que mejore de mejor manera y ver la parte cualitativa, ¿no? No tanto así. Por eso es que se maneja ahora la evaluación cual y cuantitativa, ¿no? Eso sí, eso se puede hacer de manera positiva y es que se ha podido entender. Sí, gracias. Bien, no viendo alguna pregunta, doy por terminar la clase, deseándoles un descanso separador y bueno, nos vemos la siguiente clase que es la última sesión, ¿no? Que tengan un buen descanso. Hasta la próxima sesión. Gracias, Hasta buenas luego, noches. licenciada. Gracias, hasta luego, licenciada. Gracias, licenciada. Hasta luego.